Llegamos al quinto vídeo del curso de JavaScript y TypeScript. En esta ocasión veremos el sistema de colección de datos más básico y utilizado, el array. Un array es un tipo de colección de datos donde cada elemento está asociado a un índice o posición empezando por 0. Al contrario que pasaba con tipos de datos primitivos como number, string o boolean, un array es de tipo objeto, es decir, que si asignamos una variable que contiene un array a otra, o lo pasamos a una función, no se genera una copia del mismo, sino que se pasa por referencia. En resumen, que si modificamos cualquier posición del mismo, se modifican todas las variables y parámetros que apuntan al mismo. Los arrays se crean instanciando un objeto de la clase array, bien con la sintaxis newArray y opcionalmente pasándole por parámetro el tamaño inicial del mismo, aunque eso se puede modificar cuando queramos, o los elementos que inicialmente queremos que contenga dicho array. Como veis en el último ejemplo, se puede usar la sintaxis de corchetes para crear un nuevo array especificando los elementos iniciales. Es equivalente y permite crear un array con un solo número, por ejemplo, ya que si le pasamos un solo número a newArray, le estamos indicando las posiciones de memoria que se debe reservar. A la hora de asignar el valor de una variable a otra variable o pasarlo por parámetro a una función, debemos recordar algo muy importante que ocurre en la mayoría de lenguajes de programación. Para los tipos primitivos como number, string o boolean, siempre se genera una copia del valor original. Si modificamos la otra variable o lo que contiene el parámetro recibido en una función, no modificamos el valor original. Sin embargo, los objetos, como puede ser un array, no se copian. En realidad se genera una copia, pero de la dirección de memoria donde está el objeto. Eso quiere decir que ambas variables apuntarán al mismo objeto y que las modificaciones realizadas desde una de ellas al objeto se reflejarán en la otra, ya que son los mismos datos en memoria. Otra cosa sería hacer que una variable apuntara a otro objeto. En este caso no afectaría a la otra variable, ya que apuntaría a otra dirección de memoria diferente. Para ilustrar la explicación anterior, vamos a crear una función que reciba un número y un array por parámetro. Dentro de la función vamos a modificar el número y también la posición 0 del array, y ver qué pasa con las variables originales fuera de la función. Creamos el número y el array y se lo pasamos a la función. Después imprimimos lo que contiene cada variable posteriormente a la llamada. Como podemos ver, el número mantiene su valor original previo a la llamada, ya que se generó una copia y fue dicha copia la que se modificó. Sin embargo, el array ha sido modificado, ya que al pasarla por parámetros se mantenía una referencia al array original. Aunque no es lo más recomendable, se pueden asignar valores a posiciones no contiguas a la última asignada. En este caso, las posiciones intermedias sin asignar tendrían el valor undefined y el tamaño del array siempre tendrá en cuenta la posición de mayor número asignada. Se puede cambiar el tamaño de un array modificando su propiedad length. Si aumentamos el tamaño actual, las nuevas posiciones almacenarán undefined inicialmente. Si lo disminuimos, se perderán las posiciones no incluidas en el nuevo tamaño. Como los arrays tienen índices empezando por 0 hasta n-1, siendo n el tamaño, podemos recorrer sus posiciones utilizando un contador que iremos incrementando y representará dicho índice. Aunque esto se puede hacer con un bucle while, como dijimos antes, el bucle for está más orientado a esta tarea. Cabe recordar que accedemos a la posición de un array tanto para leerla como para modificarla, poniendo el índice entre corchetes después del nombre de la variable. El bucle for in nos permite iterar por los índices de una colección o las propiedades de un objeto, sin necesidad de inicializar o incrementar nosotros el índice. En este caso es como una versión simplificada del bucle for anterior. El bucle for of sería el equivalente al bucle for each de otros lenguajes. En lugar de recorrer los índices, directamente recorre los valores. O lo que es lo mismo, la variable declarada en el bucle tomará el valor almacenado en cada posición del array, en lugar de los valores del índice. También tenemos el método forEach de la clase array para recorrerlo. Por parámetros recibe una función anónima o función flecha que se llamará en cada iteración. El primer parámetro y único obligatorio es el que representará al valor de cada posición del array. Opcionalmente se le pueden agregar dos parámetros más, el índice actual y el array original, por si queremos modificar el valor de alguna otra posición o acceder a ella. Para no alargar el vídeo más, hasta aquí llegamos, y en el próximo veremos los métodos de la clase array.